antes, ¿no? Donde has encontrado información que tú querías averiguar mediante tu pregunta, etc. ¿Sí? Y finalmente viene lo que se llama la discusión. Básicamente, después de haberte planteado una pregunta, un objetivo de investigación, de decir cómo vas a alcanzarla, cómo vas a responderla, y de haber obtenido resultados a partir de ese método y esa pregunta orientadora, pues lo que corresponde a continuación es que tú interpretes y des una explicación, tu propia interpretación de lo que has hallado, ¿no? De esos datos fríos, digamos, que encuentras, pues tú los interpretas y nos das tu explicación del fenómeno que has querido estudiar, ¿sí? O del hecho, ¿no?, lingüístico que has querido explicar. ¿Por qué lo del hecho de Procusto? Claro, es un personaje griego al cual se le atribuye, ¿no?, esta horrenda tarea, esta horrenda actividad de haber dado, digamos, un lecho de reposo, ¿no?, a los viajeros. Es un posadero, él, en la mitología griega, que les ofrece pues un lecho, un refugio a los viajantes, ¿no? Y bueno, los engaña. Llega un momento donde ellos se recuestan en el lecho, y si son muy grandes para ese lecho, pues les corta las piernas. Y si son muy pequeños, los viajeros, los estira hasta descoyuntarlos, ¿no?, hasta desarticularlos. Yo me preguntaba si este tipo de organización muy rígida en los textos académicos no era una especie de lecho de Procusto, ¿no?, es decir, que deformaba el trabajo inicial. Una comparación, ¿no? Dejo a su criterio. La siguiente, por favor. Esto comentarles, ¿sí? Actualmente les digo, estamos en etapa de cierre de la edición de la revista RILTA 11 aquí en la carrera. Es parte del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Posgrado. Esta revista es un texto real, actual, que te pide estos elementos, esta estructura, le llamo así, para presentar un artículo de investigación bajo esta denominación, ¿no?, que se refiere la revista RILTA a los textos académicos que vamos a considerar investigaciones, es decir, resultados de reflexiones más maduras, ¿no?, o a veces de tesis de estudiantes que están en curso o ya se han defendido, o investigaciones de los profesores que vienen realizando, cumpliendo esa estructura medular que les decía, pero además añadiendo otros aspectos, ¿no?, que son, ya digamos, periféricos. Ya no es la médula del texto científico de investigación, sino son complementarios, pero también importantes, ¿no? Imagínense un artículo sin título, que es el primer elemento que la revista RILTA solicita, ¿no? Un resumen, vamos a plantear una actividad sobre esto hacia el final de la exposición, ¿sí? Pues bueno, tienes, no sé, unas 15, 20 páginas de un texto, y lo primero que tiene que ver una persona que va a leer o no tu texto es el resumen. ¿Sí? Ahí vas a dar la información principal. Vamos a volver sobre este aspecto, pero el resumen básicamente tiene los 4 puntos que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? El IMRD. ¿Sí? Tienen que estar ahí en tu resumen, con una oración cada uno, digamos. Muy breve, de 200 a 400 palabras. ¿Sí? Tiene que ver además algo importante actualmente para la búsqueda en Internet, las palabras clave, ¿no? Si trato un texto sobre el discurso, pues tiene que estar la palabra discurso. Si hablo sobre el discurso boliviano, tendrá que estar Bolivia. Si trato sobre semántica, pues tendrá que estar semántica. O cualquier otra disciplina, no sé, pragmática, morfología, etcétera. ¿Sí? De palabras clave. Unas 5 palabras o expresiones clave, ¿no? Presentación del autor, bueno, eso es sabido, pues con la utilización institucional. Actualmente se pide un código ORCID, que es una modernidad que ha llegado para identificarte en Internet, ¿no? Son detalles que son salvables, pero importantes, ¿no? Como ya hemos visto, la introducción, el estado del arte sí que es un aspecto importante que no menciona el modelo ORCID, pero a veces se incluye en la introducción. Es decir, los conceptos previos sobre los cuales tú vas a trabajar.
has hecho una revisión, te has leído algunos textos de la especialidad sobre tu tema e incluyes en la introducción referencias, ¿no? El estudio, por ejemplo, de este autor Van Dyck sobre los discursos señala lo siguiente, ¿no? Sobre los textos señala lo siguiente, define al discurso como tal cosa, pones las referencias y sus compañeros van a ampliar sobre la forma de citar, por ejemplo, algunos autores, ¿no? Pero vean, el punto 7 es la metodología, está incluido. También tienes que hacer referencia a métodos que vas a usar, tal vez a autores que han utilizado métodos que tú vas a emplear, ¿no? De ahí la importancia de la citación. Los hallazgos, vean, nuevamente aquí están, ¿no? El IMRD, los resultados o hallazgos que has encontrado. Y la discusión. Ya tu propia interpretación, ¿no? Se añade además las conclusiones que efectivamente van a cerrar el texto de manera muy breve, remites a tu pregunta de investigación, a tus objetivos, a tus hallazgos y vas cerrando el texto y además la bibliografía, que actualmente está muy de moda, pues el formato APA, entre otros, dependiendo además de las revistas o lugares donde quieras publicar, se tiene que adaptar a un estilo académico en particular. El más conocido es el APA, ¿no? Actualmente, pero existen otros, existen manuales que tú puedes seguir para adaptar tu escrito a esta forma de expresión. Les dejo igual la fuente, este último número está disponible en línea, pueden darle una mirada. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esto lo voy a hacer muy rápido, pero igual es por el tiempo que nos toma, ¿no? Experiencias de redacción académica, ¿ya? Incluido algunos trabajos míos, ustedes pueden revisarlos en los enlaces con mayor detalle, pero que tratan de adaptarse a este lecho de Procusto. A veces los han deformado, o tal vez los hayan mejorado, no sé, estos textos, ustedes evalúen, pero son textos contemporáneos que ya venían adaptándose por exigencia, además de la propia universidad y de las propias revistas académicas, a estos elementos que habíamos visto, esta estructura del IMRD, ¿no? Que habíamos revisado. Son dos trabajos en la revista Temas Sociales, ¿sí? Uno sobre autores decoloniales, es un texto que estaba trabajando en la maestría, Fanon y Reinaga. Me vino a la cabeza Reinaga por estos términos horribles que han venido usando, ¿no? Los bloqueadores en los últimos conflictos en La Paz, términos explícitamente racistas, ¿no? Que están presentes en Reinaga, por ejemplo. Parece haber una continuidad, ¿no? En esta manera de pensar. Después revisé un poco sobre los discursos de Carlos Mesa, la revista Temas Sociales 2, lo propio, vocablos que nos remiten a agendas políticas. El tercer trabajo viene ya más contemporáneamente sobre otro tipo de inquietudes, es decir, un vocabulario de la narrativa minera en Bolivia. Y uno último que no es mío, que es de una investigadora extranjera, porque es muy reciente, desde hace unos meses, que van a ver ustedes, sigue más o menos este esquema IMRD. Todos estos trabajos tienen ese esqueleto, esa estructura, ¿no? Siguiente, por favor. Justamente son esquemas que yo se los voy a dejar a consideración también para que ustedes los vean, generados por inteligencia artificial, dadas mis limitaciones de diseño gráfico sobre estos textos y su introducción, marco, su metodología. Recuerden, estamos sobre esta estructura IMRD, ¿no? A la izquierda de su pantalla, IM, que quiere decir introducción y metodología, y a la derecha, resultados y discusión, ¿no? ¿Qué me preguntaba, digamos, en este primer trabajo sobre Fanon y Reinaga? Era cómo se representaba al otro, ¿no? En los textos de estos dos autores de ciencias sociales, no sé qué puede llamar, estos dos autores estudiados en ciencias sociales en nuestro medio, ¿sí? Fanon, muy conocido por sus estudios ligados a la psicología de lo que llama la negritud, ¿no? Estudios africanistas.
Y Reinaga, que es un autor polémico y en el texto se ve racialmente motivado, ¿no?, para la expresión del otro, ¿no? Como se entiende, por ejemplo, en los textos de Reinaga, a lo que él denomina indio y cómo se tiende a lo que él denomina cholo mestizo, ¿no? Obviamente, para este señor que tiene un proyecto político indianista, el cholo mestizo va a ser lo más despreciable, digamos, ¿no?, en términos de su perspectiva, ¿sí? Bueno, hay un poco de los hallazgos, pero ¿cómo se ha trabajado esto? Igual, a partir de búsqueda de documentos, a partir de trabajo con programas estadísticos que te permiten afirmar que los textos de Reinaga, por ejemplo, están cargados de términos racialmente peyorativos, ¿no?, en relación a cómo se representa al otro, al cholo mestizo, en sus propias palabras, ¿no? En fin, siguiente, por favor, les comento así muy rápido. ¿Qué ocurre con este caso de Carlos Mesa? Lo propio. En la primera parte, ¿no?, la pregunta de investigación, el objetivo, que es lo que quiero estudiar, digamos, en este texto, es lo que se llaman las agendas políticas, es decir, los temas de discusión política, ¿no?, que han caracterizado al gobierno de Carlos Mesa. Y en esta inquietud, sí, recojo un corpus de discursos de Carlos Mesa, los trabajo estadísticamente mediante programas informáticos que te permiten delimitar algunas palabras clave, ¿no? Y bueno, las teorías del discurso detrás, ¿no? ¿Qué es lo que te permite descubrir esto? Que hay, por ejemplo, palabras clave como asamblea o como autonomía, que en el año 2005 llegan a ser muy importantes en el discurso y que llegan a articularse en lo que se llama una agenda común, ¿no? Esos son los hallazgos. ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la discusión? Que el discurso político, o sea, esta es mi interpretación, ¿no?, el discurso político de Carlos Mesa ha podido ensamblar demandas regionales. Una era del Alto, justamente, asamblea constituyente y, claro, nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Y otra, la del Oriente, que era la elección de prefectos y las autonomías, pues las ha podido unificar en una sola agenda, digamos, un conjunto de ideas políticas que se han debatido públicamente durante su gobierno, ¿no?, hasta su renuncia el año 2005. ¿Sí? En fin, vean ustedes, sigue más o menos la misma estructura. Lo estoy haciendo de manera hiper resumida, o sea que hay varios aspectos que hay que considerar sobre estos temas, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es la más reciente, tal vez sea más esquemática, no sé, el gráfico parece complejo, pero es relativamente simple. La introducción quiere conocer, ¿no?, el objetivo del estudio, quiere conocer los términos sobre narrativa minera, términos mestizos, se le llama así en la teoría que se ha trabajado en nuestro medio. Carlos Coelho, por ejemplo, un autor que trabaja esta denominación, este concepto de mestizaje léxico, ¿sí?, que están presentes en un corpus, ¿no?, de literatura minera, es decir, escojo novelas mineras que son representativas de este género, ¿no?, de la narrativa minera, y nuevamente recurro testaruda y obsesivamente con la metodología de estudio estadístico del léxico, ¿sí?, mediante programas informáticos, etcétera, para ya descubrir el hallazgo, ¿no?, que los términos mestizos son los que menos frecuencias tienen, ¿sí?, en estos textos, pero son aquellos que justamente llegan a combinar morfológicamente raíces, yo también he sido estudiado, ¿no?, raíces, digamos, de lenguas nativas y terminaciones en lengua castellana, o combinaciones entre lenguas nativas, ¿no?, o bien terminaciones aymaras y raíces quechuas, hay una variedad, ¿no?, en este tipo de términos mixtos, que son propios de la literatura minera y que, segundo hallazgo, es el de uno es el de la frecuencia y el otro es el de los mundos semánticos a los cuales te refieren, al interior mina y la exterior mina, ¿sí? ¿Cuáles son esos
vocablos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay vocabulario del interior mina como apiri, callapo, callapear, palliri, que los palliris están fuera, ¿no? Pero son oficios que se realizan dentro del interior mina fundamentalmente, ¿sí? Hay otros que pertenecen a un ámbito conceptual en las novelas del exterior mina, ¿no? No sé, referidos a la flora y fauna, ¿no? La yareta, el cuy, o koi, ¿no? De interior mina me había olvidado el tío, claro, el tiu, como se escribe en estos textos, muy propio de este ámbito. Y del exterior también están, no sé, ámbitos ya de socialización, ¿no? La chichería o el campamento minero, ¿no? Que son típicos de esta literatura. Términos mixtos, ¿no? Chicha, raíz quechua, hería, la terminación castellana. ¿Sí? En fin, entonces la interpretación viene dada porque hay en estos términos mestizos dos ámbitos, ¿no? Combinados en la literatura minera, ¿sí? Que tienen sus propios campos semánticos, se dan cuenta, ¿no? Estamos tratando de darle sentido, ¿no? A estos conjuntos léxicos que aparecen infrecuentemente en la literatura minera. En fin, eso. Y el último ejemplo que les quería brindar, este, como os digo, es el más contemporáneo, es el más esquemático, este no es mío, es esta investigación sobre, igual, disputas textuales, ¿no? Es decir, hemos sido parte también de este tipo de disputas. Recientemente, ni tanto, el 2019 en Bolivia, cuando han habido textos de comisiones internacionales, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que han cuestionado las elecciones bolivianas. ¿Se acuerdan de la Organización de Estados Americanos? Decía que había fraude, ¿no? Y el texto oficial de la Corte, ¿cómo se llama?, del órgano electoral plurinacional, que decía, no, todo está bien. ¿Se dan cuenta? Son dos tipos de textos que confrontan ideas. Y es el interés investigativo de este estudio, ¿no? De una señora Barragán y compañía, y otros autores, donde ellos lo propio utilizan software, ¿no?, para el análisis textual y determinan que hay, bueno, ponen una hipótesis inicialmente, una afirmación orientadora, que señala que mientras menor calidad democrática existe en los países, va a haber un mayor uso soberanista, le llaman, ¿no?, de la semántica de los textos, es decir, no se metan extranjeros en nuestro país, nosotros hemos hecho bien las elecciones. ¿Se dan cuenta? Bolivia está en el ámbito intermedio, según este estudio, son los regímenes híbridos, no son totalmente democracias, no son totalmente regímenes autoritarios, no sé, como Nicaragua, Venezuela, a la época, ahora creo que sigue igual, no sé, pero Bolivia la sitúan, ese es uno de sus hallazgos, ¿no? Los resultados, lo sitúan en el medio y señalan que ellos más bien tratan de deslegitimar mediante sus textos el informe de organizaciones internacionales, ¿no? Es decir, finalmente no les dan crédito, ¿no? Los regímenes más autoritarios hablan más de soberanía, es decir, básicamente extranjeros no se metan en nuestras elecciones, ¿sí? Y los regímenes más democráticos, liberales, justificarían sus elecciones de manera legal, ¿no? Son más legalistas en ese sentido. Entonces, una de las conclusiones a las que llegan ellos es de que la legalidad, en el caso de los regímenes democráticos, Chile, no sé, Colombia, creo a la época, estaban siendo justificados con argumentos legales, ¿no? Contrariamente a los no democráticos, llamémosle así, o menos democráticos, que más bien trataban de deslegitimar a los informes de comisiones internacionales, ¿no? La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, si mal no recuerdo, en el caso boliviano. Pero bueno, es un estudio reciente que vean, sigue la misma estructura, ¿sí? El IMD. Que es una forma, les digo, de pensar, es una forma válida también de pensar de investigación. No es la única,
pero es una que está actualmente estandarizada. Eso es. ¿Sí? Siguiente. En una reflexión final sobre esto, porque ya creo que me estoy extendiendo demasiado. Vean que hay una oferta sobre este tema que hoy día nos trae justamente al seminario, taller, que tiene que ver con cursos de redacción de artículos científicos, y esta es la denominación. Vean que aparecen por lo menos un par de ofertas acá, ¿sí? Y redacción académica en otras, ¿no? Algunas de nuestra propia universidad, otras de universidades del sistema y otras de universidades latinoamericanas, ¿no? Está la Javierana, la Católica, la UMSA, y hay otras que son ya un poco más informales, ¿se dan cuenta? Son servicios de asesoramiento. Realizamos tu artículo científico. Está bien, pero esa no es una inquietud muy, ¿qué les digo?, espontánea, legítima, ¿no? Es decir, más responde a una necesidad, ¿no? Tal vez burocrática, formal, de presentar un texto, o incluso, lo señala ese propio anuncio, sirve para convocatorias, ¿no? Es decir, es una forma de obtener puntaje en una evaluación. Existe también esas dimensiones, no lo vamos a negar. Lo que yo quiero destacar es, y animarles a ustedes también, es de que a partir de una curiosidad, digamos, original, innata y además real, ustedes se animen a escribir. Y para ello, bueno, hay muchas herramientas, hay personas que siempre vamos a estar dispuestos a colaborarles en lo que se pueda. Y que además, ahí vean ustedes ese último anuncio, igual muy utilitario, se dan cuenta, ya nos escapamos un poco del ámbito del pensamiento original, espontáneo, si quieren, real, a un ámbito ya más utilitarista de la escritura, ¿sí? Prompts por capítulo, redacta tu tesis, tu artículo científico. Sí, está bien, puedes usar las nuevas tecnologías, no hay problema, para eso están, ¿no? Pero la reflexión, la organización mental de tu pensamiento tiene que estar por encima de todo aquello, ¿sí? Incluso si recurres a servicios, ¿no?, de este tipo, pues bueno, está bien, una ayuda no cae mal, ¿no? Como puedes utilizar a una persona experta para que te ayude, puedes utilizar la inteligencia artificial en este mismo sentido. Pero son como herramientas que te permiten más bien iniciar, yo diría, tu trabajo real de investigación, real de escritura, ¿no? Y si tienes este deseo auténtico de conocer la realidad, digamos, lingüística o en cualquier otro ámbito que te interese estudiar, pues utiliza estas herramientas, nadie te lo impide, utiliza estos servicios, pero el interés auténtico debe reflejarse, ¿no?, en tu escrito, porque si todo esto va a ser evaluado, hay también mecanismos, ¿no?, para evaluar la automatización, el plagio. Hay tribunales especializados que andan de ida y vuelta, no se la crean que no les van a pescar porque se nota el tiro, ¿sí? La inteligencia artificial se ha vuelto tan genérica que hasta han visto en mis gráficos 2 veces se utiliza anatomía del discurso, anatomía del discurso. La inteligencia artificial también tiene sus limitaciones, ¿no? Al menos en las versiones gratuitas. En fin, que con esto estamos ya terminando y nada, yo quisiera cerrar esta presentación con la siguiente, por favor, con una pequeña práctica que les propongo. Se las van a enviar sus compañeros al grupo de WhatsApp que se ha creado para que ustedes traten de organizar estos 4 elementos de los artículos científicos actuales, es decir, el IMRD, ¿no?, en un breve resumen. Imaginen que ustedes, o tal vez algunos ya lo han hecho, han realizado una investigación, si no, imagínenla, y pregúntense cómo podría poner en un pequeño párrafo de resumen de un artículo científico el qué, o sea, qué estoy estudiando, el tema, ¿no?, para qué, el propósito, se encuentra parte de la introducción, ¿no?, del IMRD, el por qué, su justificación, la parte de la introducción, digamos el A y B, el cómo, el método, ¿sí?, IMRD, el método, cómo
pienso realizar o cómo he realizado una investigación. Imagínense que han trabajado algo así, ¿no? ¿Y qué se encontró? Invéntense tal vez un hallazgo polémico, novedoso, ¿no? O tal vez uno que ratifique sus ideas. Y el último aspecto, la discusión, ¿no? ¿Cuál es su interpretación propiamente de este hallazgo que ustedes han podido encontrar en su texto? Ya se los digo, puede ser un tema que ustedes tengan en la cabeza, imagínense, proyectense, o proyecten el tema como ustedes lo pensarían escribir o redactar. ¿Sí? Hay un ejercicio de resumen, un pequeño párrafo, una oración por cada uno de estos aspectos, ya te hace un pequeño párrafo y te da una idea de cómo podrías estructurar, ¿no?, mentalmente un trabajo de tipo académico. ¿Sí? Lo estamos haciendo en el esquema IMRD, como os digo, funciona como el ABC, si quieren, de los elementos que tiene que tener un texto académico, un artículo científico bajo esa modalidad, pero puede servirles de reflexión. Te los van a enviar al WhatsApp del seminario para que ustedes puedan elaborarlos y reenviarlo de manera que se pueda retroalimentar, ¿no?, este tipo de escritos. Me he extendido demasiado, me parece, en la exposición. Yo les quería dar las gracias más bien por su atención y sobre todo destacar, ¿no?, este interés genuino, les repito, bueno, quiero creer que es así, por la escritura, ¿sí?, académica. Hay mucho más que agotar en el tema, lo tienen que hacer muy rápidamente, pero ustedes saben que se puede, mediante la sociedad científica o en las clases de lingüística del texto, también que estoy dando en la carrera, pueden ustedes venir y cualquier consulta pues la tratamos de resolver, dar algún asesoramiento sobre sus inquietudes académicas. Y sobre todo, en esta época donde parece haber ustedes se han debido dar cuenta, ¿no?, en los últimos eventos, una ignorancia abrumadora. Yo creo que su genuino interés por reflexionar, por pensar, por documentarse es verdaderamente revolucionario. Es la verdadera revolución a la que ustedes, como gente que se está formando en la universidad, debería seguir, ¿no? Les agradezco por su presencia y les agradezco a los organizadores por este espacio. Agradecemos al magíster Juan Marcelo Columba Fernández por la excelente exposición compartida con todos los asistentes.